9 de la mañana con 45 minutos. Seguimos este diálogo con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el maestro Luis Carlos Vega Pámanes. Magistrado, a ver, explícanos cómo se dio esta negociación. Ya nos explicabas cómo platicaste en un inicio con el secretario de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. No se cumplieron los acuerdos que se tenían, se envió este presupuesto que tú has calificado como mocho al Poder Legislativo para el Poder Judicial. Pero vas entonces con los coordinadores parlamentarios, vas con algunos diputados, ¿y qué te prometen, magistrado? Sí, mira, yo creo que a base de esta plática que tuve con don Rafael González Pimienta y Miguel Castro y el diputado Héctor Pizanos, se pudo recuperar eso de los 60 millones más los 85, porque si no les explico y si no les llevo las pruebas, me lo dejan sin eso, Que son, repito, para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Aquí hay algo muy importante que quiero decirte, Pablo, y a todos tus radioescuchas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, siempre me interesa informarles mucho a los diputados, pero sobre todo al gobernador del estado de Jalisco, a don Jorge Aristóteles, en el aspecto de esto. Si yo no le informo al gobernador lo que está pasando en la Secretaría de Finanzas, él puede pensar que todo está bien y que me dieron 181 millones más de pesos. No, le tengo que decir las cosas, porque a lo mejor la información que a él le llega no puede ser tan verdadera como es la que está pasando. Yo le tuve que decir al señor gobernador del robo de la ciudad judicial. Le tuve que decir al señor gobernador del faltante de 1.900 millones de pesos de la hacienda judicial. Y de igual forma, le tengo que decir al señor gobernador de que esos 85 millones para el Consejo de la Judicatura y 60 para el Supremo Tribunal, ya no lo había autorizado él a principios de año. Él, el mismo gobernador. Oye, Jorge Aristóteles, este faltante del que hablas de la hacienda, del Poder Judicial, 1.900 millones, ¿ya se está haciendo una investigación a fondo para saber a dónde? Pues, yo creo que ya la debería de tener el secretario de Finanzas. Pero ¿quién es el encargado de revisar estas cuentas? Ellos. Al ser un poder autonómico. No, acuérdate que la hacienda judicial hace muchos años que no la tenemos nosotros y que pasó a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Finanzas es quien ejerció esos recursos. Sí, así es. Y hay un faltante de 1.900 millones. Entonces, ¿la Contraloría Estatal sí está indagando en ello? Yo creo que sí deben de estar. Por ejemplo, en el informe que tuvimos el viernes, el gobernador ya hizo mención de que la hacienda judicial se nos va a regresar a nosotros en ceros y vamos a empezar a picar piedra. 1.900 millones es el faltante Así que tienen es. ¿Y a dónde se fue esa lana? Pues hay que preguntarle a las administraciones pasadas. ¿A quién? ¿A Celso o a quién? No, es que la hacienda judicial la manejaba el ejecutivo. O sea, entonces al secretario de Finanzas anterior. Anterior, sí. A Martín Mendoza, él era el encargado de llevar estas cuentas. Fue el último que le tocó manejar este dinero. 1.900 millones de pesos. Bueno, a ver, volviendo al tema del Poder Judicial, entonces, ¿qué te prometieron los diputados? Ya les explicaste. A ver, esta lana adicional no es adicional, es simple y sencillamente para pagar la obligatoriedad que tenemos en impuestos, nada más. Y que ya se nos había dado. Y que ya les habían dado en 2013. En el presupuesto del 2013 ya venía incluida. ¿Y qué te prometen los diputados? Pues nada. Ya lo único que aparece es lo que manifestó el gobernador en el informe del viernes en el Supremo Tribunal, donde dijo 12 millones para juicios orales, obviamente para empezar. A ver, antes de entrar a lo de juicios orales, explicar que primero se dio una aprobación de una reforma al Código de Procedimientos Penales único para el Estado de Jalisco. Después vino una observación del Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado, a esta aprobación, más porque venía un Código de Procedimientos Penales único a nivel federal, así es, que se iba a aprobar semanas después, y que esto ya sucedió la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Con ello hay la obligatoriedad del Poder Judicial local,
o de todos los estados, para entrarle de esa forma, a entrar a los juicios orales. Así es. Y tú tienes que tener tus salas de juicios orales listas, tener a todo tu personal del Poder Judicial listos para esta oralidad, y con estos recursos que te reasignaron, que te dieron, pues nanay de piña, ¿verdad? No, así es, así es. Para nosotros entrar a esa reforma constitucional del Código de Procedimientos Federal Único, tenemos que construir un edificio en el reclusorio preventivo de Puente Grande. No hay de otra. Ahí lo tenemos que construir y ahí se tiene que hacer para transitar. Es que esta reforma viene ya hecha a la oralidad. A ver, déjame entender algo. Las salas de oralidad que tienes en la ciudad judicial son únicamente para temas civiles. No, pero no tenemos ninguna. Bueno, las que tienes a medias. Ni a medias. ¿En obra negra? No, pues tenemos el espacio en obra negra. Bueno, esas son solamente para cuestiones civiles y mercantiles. Apenas el señor gobernador el viernes pasado, que ya los autorizó 12 millones para hacer esas salas en juicios orales, mercantil, civil y familiar. Esas están en la ciudad judicial, ahí en periférico. Pero por este Código de Procedimientos Penales Único necesitas hacer otras salas de justicia oral en el penal aledañas, pues al penal de Puente Grande. Porque tenemos que ser estratégicos, no podemos traer a las personas que están llevando procesos penales hasta la ciudad judicial. Sería carísimo y peligrosísimo y todo eso. Claro. Y además las directrices de la Secretaría de Gobierno a nivel federal es que se hagan en los mismos reclusorios. Creo que se tiene pensado hacer allí un edificio, pero a nosotros en sí no nos han informado y ni sabemos. ¿Cuándo debes de iniciar con esos juicios orales? Cuando esté publicado ese Código de Procedimientos penales. Y no ya deberíamos estar trabajando, ya deberíamos de tener, nosotros tenemos para nosotros tener el proyecto ejecutivo. Es que mira, la oralidad no es solamente tener la sala, aparte de que tienes que tener los jueces, en la oralidad tienes que impulsar la justicia alternativa, tienes que impulsar la Procuraduría Social, para que todos podamos despresurizar toda la carga de trabajo que tenemos, porque con 104 juzgados no podemos... necesitas hacer una campaña de difusión, de conocimiento de la oralidad que iniciará ya en el país. Así es, y en ese edificio que se tiene que construir, que más o menos pudiera tener un promedio de precio de unos 160 millones, a diferencia de los 1,000 que costó la ciudad judicial, acá pudiéramos construir un edificio entre unos 160 millones de pesos que pudiera tener 18,000 metros construidos, 3 niveles hacia abajo como estacionamiento y 5 hacia arriba, donde los 2 primeros sean salas de juicios penales y el tercer piso donde esté la justicia alternativa, cuarto piso Procuraduría Social y quinto piso oficinas administrativas. Por lo que refieres, ya hay un proyecto. No, pero pues ese lo hicimos nosotros, o sea, ese lo tenemos nosotros en cuestión teórica, porque en el Poder Judicial no tenemos ni ingenieros, ni arquitectos, ni nada. Esto es de lo que hemos visto que se han hecho en otros estados, y en específico este proyecto, que es de los mejores, se hizo en el estado de Toluca. Esos 160 millones de pesos que costaría el edificio, tú tienes que decirle al gobernador, en este caso, constrúyeme este edificio, porque yo no tengo lana. Así es. Y debo de cumplir con este requisito del Código de Procedimientos Penales Único. Así es. ¿No habrá recursos federales adicionales para los estados para que puedan cumplir con esta obligación aprobada por los diputados y senadores? En los últimos 20 años no ha habido ningún recurso federal para construir algo. Entonces no va a haber. No, pues yo creo que no. Por ejemplo, la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma penal ha estado como 20 minutos aquí en Jalisco. O sea que de la federación ni nos ven ni nos oyen. No. Está empezando la gestión. Recordemos que es una nueva administración y se está tramitando, o se está fomentando esa relación para que bajen los recursos. Específicamente para estas. Ahora, recordemos que el Poder Judicial no construye, el que construye es el Ejecutivo, pero sí,
el Poder Judicial sí le tiene que decir, sí tiene que decirle que él le tiene que comentar al señor gobernador cómo va esto, cómo son las reformas constitucionales, porque yo me imagino que muchas veces los directores no le dicen para irla llevando. Entonces mi relación es muy directa, muy respetuosa con el legislativo y con el ejecutivo, y aprovecho este medio para decirle cómo está la situación en la cuestión de los dineros. Oye, magistrado, a ver, te aprobaron o le aprobaron al Poder Judicial el mismo presupuesto que en 2013. Así es. ¿Cuánto necesitaba el Poder Judicial para poder salir del rezago, para poder ya no llegar a estos 4 jueces, ¿no?, que se tienen en algunos otros estados por cada 100,000 habitantes, pero cuando menos para tener un avance significativo? ¿Cuánto era lo que ustedes pedían adicional? Cerca de 800 millones de pesos. Pero esto sería duplicar casi el presupuesto del Poder Judicial. Pues es que nuestro presupuesto es del 1.2 del ingreso del Estado, del proyecto que ejerce el Ejecutivo. De los 83 mil millones que aprobaron los diputados para el próximo año, el 1.5 se va. No, hazme la buena, el 1.2. Ah, 1.2. Y ustedes pedían duplicarlo. Duplicarlo. 2.4%. O en 2 cuando menos, para empezar. Nosotros lo que nos interesa es empezar, que se vea que podemos y que tenemos las ganas de empezar esas reformas constitucionales. Todos los estados de la República, excepto Guerrero, que técnicamente está en guerra, y nosotros somos los más rezagados en esta materia. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la infraestructura. Cuando yo digo que tenemos que tener ese presupuesto, o cuando digo que se necesitan cuando menos 800 millones de pesos para hacer 800 mil millones de pesos para hacer toda esta infraestructura, la digo por las cuentas que sabemos, pero sabemos que el que construye es el Ejecutivo. No creas que a nosotros se nos llegue ese recurso, no, sino que nos construyan lo que necesitamos, edificios austeros pero funcionales, no como el monstruo que tenemos, que ahora no sabemos cómo lo vamos a sostener. Oye, ¿y ya te platicó el Contralor cómo van las indagatorias en torno al ejercicio del gasto en esa ciudad judicial? No me ha comentado nada. ¿No sabes cuándo se van a presentar los resultados? No, él tiene mucho sigilo y hermetismo, y es mejor para que no se contamine y haga lo que tiene que hacer, pero a la brevedad posible. ¿Cuándo vas a buscar al gobernador ya para explicarle, digamos, con cifras más exactas? Yo creo que hoy mismo, a ver si me puede recibir el señor gobernador, hay muy buena voluntad de él. Le digo porque apenas lo aprobaron el fin de semana y habría que analizarlo bien. Pero sí, de entrada, a mí me gusta dejar las cosas claras, porque si no después la sociedad o el mismo gobernador va a decir, oye, te dimos 180 y tantos millones, ¿dónde están? Bueno, primero decirle que los 60 millones para el Supremo Tribunal ya no lo había dado para el pago de impuestos, y los 85 millones para el Consejo de la Judicatura ya no nos los habían dado para pagar los impuestos. Pero él mismo lo dijo en el informe, en su discurso que dio el viernes pasado, en el cual di yo el informe. Lo que sí dijo, y que es nuevo y que le agradezco mucho, son los 12 millones para empezar las salas de juicios orales, y los 8 millones para los juzgados penales orales, y los 7 millones de pesos para la base trabajadora del Poder Judicial, que espero y sí lleguen, porque luego en la Secretaría de Finanzas ahí te van a estar queriendo dar de a 100, 200 mil pesos. Pichicatean el gasto, sí. No, esto tiene que ser inmediatamente para ponernos a trabajar sobre ese aspecto. Y sobre todo que la base trabajadora se manifestó y le dijeron al gobernador, y el gobernador tuvo muy buen gesto el de decir que ya trabajaríamos en ese aspecto de la homologación. Bueno, voy a dar a conocer los ganadores de los libros. Flavia Macías, de la colonia 5 de Mayo, es la ganadora del libro Zetas, la franquicia criminal, y Paul Alemán Villalobos, de Lomas de Zapopan, es el ganador del libro Memoria de la Palabra, de Porfirio Muñoz Ledo. Pueden pasar a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde y de 6 a 7 de la tarde con copia de su IFE aquí a Zona 3.
Muchas gracias, magistrado. No, pues, felicidades a los que se ganaron los libros y Pablo, te agradezco la oportunidad